Desde niños escuchamos frases como «sé amable», «trata bien a los demás», «la bondad siempre vuelve». La sociedad, la familia, la escuela, incluso las religiones, nos transmiten la idea de que la amabilidad es uno de los grandes pilares del comportamiento humano. Y en parte tienen razón. La capacidad de tratar con respeto, empatía y compasión a los demás es una de las luces más grandes que podemos ofrecer al mundo. Pero, ¿qué ocurre cuando esa amabilidad se convierte en un mecanismo automático, en una máscara o en una estrategia inconsciente para evitar conflictos? ¿Qué pasa cuando la amabilidad deja de ser una elección libre y se transforma en una obligación invisible que erosiona nuestra libertad interior? Aquí es donde entra el estoicismo, esa antigua filosofía grecorromana que nos invita a vivir de acuerdo con la razón, con virtud y con coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Los estoicos, Séneca, Epicteto, Marco Aurelio, jamás estuvieron en contra de la amabilidad, al contrario, pero siempre advirtieron que cualquier virtud llevada al exceso o aplicada sin reflexión deja de ser virtud y se convierte en debilidad. El objetivo de este guión no es desanimarte a ser amable. No buscamos convertir la bondad en frialdad ni la empatía en indiferencia. Lo que queremos es revelar el lado oscuro de la amabilidad. Esas situaciones en las que, sin darnos cuenta, nuestra disposición a complacer o ayudar se vuelve contra nosotros. A lo largo de este viaje, veremos 8 formas sorprendentes en las que la amabilidad puede dañarte, y para cada una exploraremos cómo se manifiesta en la vida cotidiana, qué dicen los estoicos sobre esa situación y qué ejercicios prácticos puedes aplicar para recuperar el equilibrio sin perder tu capacidad de ser compasivo. En esta primera parte abordaremos los 2 primeros puntos: la amabilidad que conduce a la servidumbre. La amabilidad como máscara de la cobardía. Una amabilidad que conduce a la servidumbre. ¿Qué ocurre? Imagina que cada vez que alguien te pide algo, dices sí. Al principio parece algo positivo. Ayudas, alivias cargas, quedas bien. Pero poco a poco, esa disposición se convierte en hábito. Tu agenda, tus energías y tus prioridades comienzan a girar en torno a lo que otros necesitan. Y sin darte cuenta, te conviertes en la persona que siempre está ahí, en la red de seguridad de todos. La amabilidad, en este caso, deja de ser una elección y se transforma en servidumbre. Te sometes a las demandas externas hasta el punto de olvidar tus propios proyectos y tu propio bienestar. Ejemplo cotidiano: un compañero de trabajo evita siempre los proyectos difíciles. Como eres amable, él sabe que puede dejártelos a ti. Aceptas una vez, luego otra, y al final, cuando llega una promoción, ese compañero, que nunca cargó con lo pesado, recibe el reconocimiento. Tú quedas agotado y frustrado, preguntándote cómo llegaste a esa situación. Mirada estoica, Epicteto. En su Enquiridión dice que la libertad depende de distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. Nuestra voluntad, nuestras elecciones, nuestro carácter, eso depende de nosotros. Pero la opinión de los demás, sus demandas, sus expectativas, no. Cuando dices sí por miedo a decepcionar, estás poniendo lo que no depende de ti, el juicio ajeno, por encima de lo que sí depende de ti, tu libertad interior. Eso no es virtud, es esclavitud emocional. Para el estoico, la verdadera amabilidad es fruto de la razón y no de la compulsión. Ayudas porque lo eliges, porque tu razón te dice que es justo, no porque temes el rechazo o el conflicto. Ejercicios prácticos estoicos. La técnica de los 2 minutos. Antes de aceptar una petición, respira, cuenta hasta 120 y pregúntate: ¿esto que me piden es razonable? ¿Afecta negativamente mis responsabilidades principales? ¿Lo hago por convicción o por miedo? Si la respuesta es negativa, tu deber es rechazarlo, aunque con respeto. El arte de decir no. Los estoicos valoraban la claridad. Practica frases simples como: no puedo en este momento, pero gracias por confiar en mí. Lo siento, mi agenda no me lo permite. No necesitas excusas elaboradas. La dignidad está en la franqueza. Journaling de prioridades. Cada noche escribe:
¿Cuándo dije sí hoy? ¿Fue por virtud o por miedo? Esa revisión constante fortalece tu discernimiento. Amabilidad como máscara de la cobardía. ¿Qué ocurre? Otro de los riesgos de la amabilidad es usarla como un escudo para evitar conflictos. En lugar de decir lo que pensamos, preferimos una sonrisa, un silencio o un asentimiento vacío. Parece cortesía, pero en el fondo es miedo. Miedo a incomodar, a perder la aprobación, a ser visto como problemático. Lo peligroso es que esta actitud, mantenida en el tiempo, nos lleva a renunciar a nuestros valores. Guardamos silencio frente a injusticias, no expresamos nuestras necesidades, permitimos que se consoliden dinámicas dañinas, todo en nombre de la amabilidad. Ejemplo cotidiano. En una reunión de trabajo, tu jefe toma una decisión injusta que perjudica a tu equipo. Tú lo notas, tu instinto te pide hablar, pero te callas. Sonríes, asientes, incluso dices buena idea, lo haces porque temes al conflicto. Pero esa cortesía no ayuda a nadie, ni a ti, ni a tus compañeros, ni siquiera a tu jefe, que nunca recibe retroalimentación real. Mirada estoica. Séneca decía que no hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Si tu puerto es la virtud, no puedes permitir que el miedo te aparte de él. La amabilidad disfrazada de cobardía es un autoengaño. Parece virtud, pero en realidad es rendición. El estoicismo nos enseña que la verdad y la justicia están por encima de la comodidad momentánea. Eso no significa ser brusco ni cruel, pero sí significa atreverse a hablar cuando es necesario. La cortesía puede ser un puente, la cobardía disfrazada de cortesía es un abismo. Ejercicios prácticos estoicos. La práctica de la asertividad. Con un amigo de confianza, ensaya frases donde expresas desacuerdo con respeto. Entiendo tu punto, pero creo que hay otra perspectiva. Valoro tu esfuerzo, pero no estoy de acuerdo con esta decisión. La práctica constante reduce el miedo a ser honesto. Pregunta guía antes de callar. Cuando estés a punto de quedarte en silencio, pregúntate, ¿callo por el bien de todos o por mi comodidad? Si es lo segundo, tu silencio es cobardía, no amabilidad. El diario de coraje. Al final del día, escribe un momento en el que pudiste ser más honesto. Imagina qué hubieras dicho si hubieras actuado con valentía. Con el tiempo, tu mente se entrena para hablar. Cierre de la parte primera. Hasta aquí hemos explorado las dos primeras formas en que la amabilidad puede convertirse en sombra, cuando conduce a la servidumbre y cuando sirve como máscara de la cobardía. Ambas tienen algo en común, nacen del miedo. Miedo al rechazo, miedo al conflicto, miedo a incomodar. Y ese miedo nos lleva a actuar no desde la virtud, sino desde la dependencia. El mensaje estoico es claro, la amabilidad es una herramienta valiosa, pero debe estar guiada por la razón y la firmeza interior. Si no, se convierte en una cadena invisible que nos esclaviza o en un disfraz que nos hace traicionar lo que somos. En la parte 2 avanzaremos hacia la tercera y cuarta forma en que la amabilidad puede dañarte, cuando engendra resentimiento y cuando atrae a manipuladores. Ahí veremos cómo el exceso de dar puede volverse amargura y cómo la bondad ingenua se convierte en presa de los que buscan aprovecharse. Parte CB2. Amabilidad que desgasta por dentro. 3. Resentimiento. Y 4. Manipulación. En la primera parte vimos cómo la amabilidad puede convertirse en servidumbre o en una máscara de cobardía. En esta segunda parte bajamos más al terreno emocional y social. Veremos cómo la misma disposición bondadosa que te honra puede, si no se controla, envenenar tu corazón con resentimiento o convertirte en presa para manipuladores. Ambas amenazas son sutiles, no suelen aparecer como golpes, sino como pequeñas filtraciones que con el tiempo vacían tu vida. 3. Amabilidad que engendra resentimiento. ¿Qué pasa exactamente? Dar repetidamente sin medir ni protegerse crea una expectativa implícita. Yo doy, tú devolverás. Cuando la reciprocidad no llega, ese saldo emocional pendiente se acumula dentro de ti. La buena intención inicial se transfigura en cálculo y el cálculo en rencor. El resentimiento aparece como un frío silencioso. No necesariamente gritas, simplemente dejas de sonreír, de confiar, de acercarte. Un ejemplo concreto.
Imagina a Laura. Durante años organizó mudanzas, prestó dinero, cuidó hijos de amigos y respondió mensajes a medianoche. En su interior esperaba, mínimamente, reconocimiento o reciprocidad. Llegó el día en que su padre enfermó y pidió ayuda. De todo lo que antes había dado, casi nadie apareció. Laura no explotó en drama. Sintió una punzada que creció hasta transformarse en resentimiento activo, distancia, sarcasmo y un rancor que dañó relaciones. ¿Por qué somos susceptibles? Hay varias razones: confusión entre altruismo y contrato emocional, falta de límites claros, entrenamos a otros a tomar, expectativas ocultas, a veces damos esperando que el mundo sea justo, falta de práctica del desapego, no aprender a soltar el fruto de la acción, mirada estoica. Marco Aurelio y Séneca nos recuerdan que el sabio actúa por la razón, no por la recompensa. Haz el bien porque es justo. No lo entiendas como depósito en un banco emocional. Si esperas retorno, te colocas en la lógica de intercambio, y cuando el saldo no llega, el corazón se amargará. El ejercicio estoico crucial aquí es desacoplar la acción del resultado, hacer lo correcto y dejar el resto a la fortuna. Estrategias prácticas, paso a paso. Registro de expectativas. Cada vez que ayudas, escribe en un cuaderno: ¿por qué lo hago? Espero algo a cambio. Si la respuesta incluye esperanza de reconocimiento, nota cuánto y por qué. La regla del dar consciente. 3 preguntas. Antes de decir sí, responde: ¿puedo permitírmelo sin compromiso excesivo? ¿Lo hago porque es justo o por obligación emocional? ¿Me afecta a nivel físico, económico o psicológico? Si respondes sí a la última, reconsidera. Practicar el desapego, premeditatio inversa. Visualiza mentalmente que nadie agradecerá tu ayuda. Imagínalo con detalle. Este ejercicio, propio del estoicismo, reduce la dependencia del aplauso y fortalece la paz interior. Contratos claros. Cuando la ayuda implique tiempo o dinero, acuerda condiciones, plazos, reciprocidad mínima o simplemente define límites claros. Te ayudo con X durante y horas. Poner en palabras evita malentendidos y reduce la semilla del resentimiento. Técnica de reparación temprana. Si sientes amargura, no la almacenes. Habla con honestidad. Usa un formato estoico. Quiero contarte cómo me sentí cuando lo que me gustaría para el futuro es... No es acusar, es clarificar. Frases que puedes practicar. Fui feliz ayudándote, pero necesito que en el futuro podamos equilibrarlo. Me cuesta cubrir esto ahora. Puedo hacer X otra vez en estas condiciones. Habilidad que atrae a manipuladores. La segunda gran amenaza que analizamos ahora es la manipulación. No todos los que piden son aprovechados. Muchos necesitan. Pero hay perfiles que detectan a la persona amable, la rodean y construyen una dinámica extractiva. La amabilidad ingenua es para ellos un recurso natural que explotar. Señales claras de manipulación, peticiones repetidas sin reciprocidad, urgencia dramática constante. Es ahora o nunca para todo. Uso de culpa. Solo tú puedes ayudarme, si no te amaré menos. Cambios de tono cuando dices no. Enfado. Victimismo o chantaje emocional, exclusión de otros, procuran que se establezca una dependencia contigo. Ejemplo narrado: Carlos siempre ayudó a su colega Diego con informes. Cuando el jefe pidió voluntarios, Diego desapareció. Después pidió dinero: te lo devuelvo en cuanto cobre. Pasó un año. Carlos, incómodo, siguió prestando. Diego convirtió a Carlos en su recurso personal. Favores, dinero, excusas. Hasta que Carlos dijo no una vez. La reacción fue explosiva, gritos, reproches y amenazas veladas, pero al ceder por miedo, Carlos mantenía la relación tóxica y su propia entrega le costaba salud. Visión estoica. Epicteto nos recuerda que no todo lo que brilla es oro. La prudencia exige observar el patrón de acciones. La amabilidad no implica practicar la ingenuidad. El estoico cultiva la benevolencia, sí, pero también la firmeza. Ayudar no equivale a permitir ser saqueado emocional o materialmente. Estrategias estoicas y tácticas concretas. El test del patrón. Anota cada petición de alguien. ¿Fue recíproca?
cómo reaccionó ante un no. Si en 30 días observas más toma que devolución, se trata de extracción, no de amistad, no negociable. Límites escritos, define lo que puedes ofrecer, dinero máximo, horas, apoyo logístico, comunícalo con firmeza. Ejemplo, puedo ayudarte con X 3 veces al año, después necesito que lo gestiones tú. Técnica del aplazamiento. Responde, no ahora. Puedo ayudarte el X en estas condiciones. La urgencia es un arma. Neutralízala con plazos y condiciones. Condicionar la ayuda. Ofrece ayuda a cambio de un plan concreto. Te apoyo con esto si me devuelves en 30 días. Si asistes a esta cita, si haces y. Poner términos transforma la dinámica extractiva en un acuerdo justo. El experimento del no. Di no a una petición no esencial y observa la reacción. Si la persona intenta manipular, el experimento habrá mostrado la naturaleza de la relación. Si respeta, la relación es sana. Practica la separación interior, ayuda cuando lo decidas y actúa con ecuanimidad ante la reacción del otro. Mantén tu equilibrio aunque el manipulador intente mover tus emociones. Scripts útiles para distintas situaciones. Amigo que pide dinero. Te entiendo, pero ahora no puedo prestarte más. Si quieres, puedo ayudarte a armar un plan para resolverlo. Colega que delega trabajo. Puedo apoyar con X, pero necesito que lo agendemos y que en el futuro distribuimos las tareas de otra manera. Familiar que abusa del tiempo. Valoro ayudarte, pero mis horarios son limitados. Puedo hacerlo los martes de 6 a 8 p.m. Fuera de eso no me es posible. Mini caso de éxito. Breve. Ana siempre decía sí a su vecina. Tras detectar una pauta de abuso, empezó a aplicar la regla del 30 días y a condicionar la ayuda. Te presto X si me lo devuelves en 15 días. Cuando su vecina incumplió, Ana no cedió. Al principio hubo reproches, luego las peticiones cambiaron o se acabaron. Ana ganó tiempo, paz y sobre todo aprendió a dar desde la libertad, no desde la servidumbre. Cierre de la partes 2, lecciones esenciales. Resentimiento y manipulación son dos caras de la misma falta de límites. El resentimiento se parece a una deuda no pagada en el alma. La manipulación es la mano que sigue cobrando intereses. El estoicismo nos ofrece remedios. Desacoplar la acción del resultado, practicar la premeditatio, ensayar mentalmente la falta de gratitud y, sobre todo, mantener la diferencia entre actuar por virtud y actuar por aprobación. Acciones concretas para llevarte ahora. Lleva un registro de ayuda y reciprocidad por 30 días. Practica el no pospuesto antes del sí automático. Visualiza que nadie agradecerá tu ayuda para reducir el apego al reconocimiento. Condiciona los favores que impliquen recursos importantes. En la parte 3 profundizaremos en cómo la amabilidad puede debilitar tu disciplina y borrar tu identidad, y cómo el sabio estoico protege su proyecto de vida sin renunciar a la compasión. Parte 3, formas 5 y 6. Amabilidad, autoestima y dependencia emocional. La amabilidad como pérdida de autoestima, cuando tu valor depende de complacer a los demás. La amabilidad excesiva tiene un costo psicológico silencioso. Te convence de que tu valor como ser humano depende de lo útil, servicial o agradable que resultes para los demás. Es decir, caes en la trampa de pensar que solo merezco amor y respeto si soy amable siempre. A primera vista, puede parecer noble. Después de todo, ¿quién no quiere ser recordado como una buena persona? Pero en la práctica, este tipo de pensamiento conduce a una erosión lenta de la autoestima. El problema central es que colocas tu dignidad en manos ajenas. Cada sonrisa de aprobación refuerza tu identidad. Cada gesto de indiferencia te hunde en inseguridad. Eres como una veleta que gira según el viento del reconocimiento externo. Los estoicos fueron tajantes frente a este peligro. Epicteto insistía en que la verdadera libertad consistía en distinguir entre lo que depende de ti y lo que no. Tu virtud depende de ti, tu carácter depende de ti, pero la opinión de los demás no depende de ti. Si tu autoestima descansa en lo que otros piensan, nunca tendrás paz. Hoy te celebran, mañana te critican. Hoy agradecen tu ayuda, mañana te ignoran. Es un vaivén interminable.
Y cada vez que ajustas tu amabilidad para encajar en ese juego, te vacías un poco más. Un ejemplo contemporáneo es la obsesión con las redes sociales. Muchas personas confunden amabilidad con agradar al algoritmo, publican frases motivacionales, fotos sonrientes, comentarios positivos, no porque siempre lo sientan auténticamente, sino porque saben que así recibirán likes, pero al apagar la pantalla sienten un vacío. ¿Soy realmente valioso o solo valgo cuando agrado? El remedio estoico es claro: no confundas ser amable con ser valioso. Tu valor proviene de tu naturaleza racional, de tu capacidad de actuar con virtud, no de cuántos favores hagas o cuántos elogios recibas. Marco Aurelio lo expresaba con crudeza: el que busca la fama después de la muerte olvida que aquellos que lo recordarán pronto morirán también. Si incluso la gloria eterna es efímera, cuánto más frágil es la aprobación cotidiana. La práctica consiste en cultivar una autoestima independiente. Ayuda si quieres, pero no para probarte nada. Sé amable, pero no como estrategia para sentirte aceptado. Hazlo porque es lo correcto según tu razón y nada más. Un ejercicio estoico útil es preguntarte antes de actuar: ¿lo hago porque es bueno o porque quiero que me vean como bueno? Esa simple reflexión puede separar la virtud de la necesidad de aprobación. 6. La amabilidad como generadora de dependencia emocional. Cuando das tanto que otros no saben sostenerse por sí mismos, hay un aspecto aún más sutil y oscuro de la amabilidad. No solo puede dañarte a ti, sino también a los demás. Cuando tu amabilidad es excesiva y permanente, puedes generar dependencia emocional en quienes reciben tu ayuda. Es decir, sin darte cuenta, les enseñas a no valerse por sí mismos. Imagina un padre que por ser demasiado bueno resuelve todos los problemas de su hijo adulto, paga sus cuentas, se encarga de sus trámites, lo rescata cada vez que se mete en problemas. Lo hace con la mejor intención, desde el amor, pero el resultado es devastador. El hijo jamás desarrolla responsabilidad ni resiliencia. Vive en la sombra de esa amabilidad, incapaz de madurar. En psicología moderna, esto se conoce como síndrome del rescatador. Personas que necesitan ayudar siempre, porque así se sienten necesarias. Y otros que aprenden a vivir pasivamente, porque saben que siempre habrá alguien dispuesto a resolverlo todo. Los estoicos habrían advertido contra esta trampa. Séneca, en una de sus cartas, dijo: no es amigo el que siempre da, sino el que ayuda a ser mejor. Ser amable no significa resolver la vida de los demás, sino acompañarlos en el camino para que desarrollen su propia fortaleza. La dependencia emocional también aparece en relaciones de pareja. Si una persona amable siempre cede, siempre dice sí, siempre calma, la otra puede acostumbrarse a esa dinámica y nunca aprender a regular sus emociones. Entonces, lo que parecía amor y ternura, en realidad perpetúa la inmadurez emocional. El precio para el amable es alto. Siente que si un día no está disponible, la otra persona se derrumba. Vive con la carga de ser soporte permanente, sin tiempo ni energía para sí mismo. Lo que empezó como bondad se transforma en cadena. El estoicismo invita a otro camino. La verdadera ayuda no es crear dependencia, sino fortalecer la autonomía del otro. Epicteto enseñaba que cada quien tiene su propia tarea en la vida y que nadie puede vivir por otro. Tu amabilidad debería ser guía, no muleta. Un ejemplo práctico: si un amigo siempre te pide consejo para cada decisión mínima, en lugar de darle la respuesta cada vez, puedes devolverle la pregunta: ¿qué piensas tú? ¿Qué te parece más racional? Así practicas una amabilidad que empodera en vez de debilitar. La clave está en comprender que la virtud no se mide solo por la intención, sino también por el resultado. Una amabilidad que infantiliza no es verdadera virtud, es apego disfrazado. Parte 4. Formas 7 y 8. Conclusión estoica 7. La amabilidad que alimenta el ego, cuando ayudar se convierte en espectáculo. No toda amabilidad nace de la compasión. A veces la amabilidad es un disfraz del ego. Puede sonar duro, pero se trata de una realidad frecuente. Usamos actos bondadosos como escenario para demostrar superioridad moral.
En lugar de ser un gesto sincero, se convierte en una especie de moneda de prestigio social. Ejemplo cotidiano: compartir cada acto generoso en redes sociales, donar, ayudar a alguien en la calle, consolar a un amigo, siempre acompañado de una foto o una publicación que recalca la propia bondad. Hacer favores esperando que circulen como rumores: mira qué buena persona es. La motivación no es el bienestar del otro, sino el aplauso, la admiración, el estatus. Los estoicos rechazaban firmemente este comportamiento. Marco Aurelio aconsejaba actuar con virtud como el sol da su luz, sin esperar agradecimiento, sin exigir reconocimiento, sin dramatismo. La naturaleza no presume de lo que hace, simplemente lo hace. El peligro de esta forma de amabilidad es doble. Corrompe la intención, ya no ayudas por virtud, sino por vanidad. Te hace dependiente de la validación. Si no hay espectadores, tu motivación desaparece. Además, este tipo de amabilidad suele ser inconsistente. Quien busca reconocimiento actúa solo cuando hay público, pero descuida los pequeños actos de bondad invisibles. La verdadera virtud se prueba en silencio, cuando nadie mira. El antídoto estoico es cultivar la discreción en la virtud. Séneca lo expresó así: el sabio hace el bien, no para que lo sepan, sino porque es natural para él hacerlo. Ejercicios prácticos. Acto anónimo semanal. Proponte realizar al menos una acción bondadosa sin que nadie lo sepa. Podría ser ayudar económicamente a alguien sin revelar tu nombre, dejar una nota de ánimo en un lugar público, limpiar un espacio común en secreto. Autoobservación. Pregúntate: si nadie se enterara, ¿igual haría esto? Si la respuesta es sí, estás en el camino correcto. 8. La amabilidad que niega la verdad. Cuando ocultas lo que duele, pero es necesario, la última forma es quizá la más difícil de reconocer, porque parece inocente. Se trata de las mentiras piadosas constantes, las omisiones y silencios que disfrazamos de cortesía. Decimos lo que el otro quiere escuchar, no lo que necesita escuchar. Evitamos expresar desacuerdo, no porque carezca de importancia, sino porque tememos incomodar. Ejemplo cotidiano: un amigo toma decisiones autodestructivas y en lugar de advertirle con honestidad, solo sonríes y dices: si eso te hace feliz, adelante. En el trabajo, alguien comete errores recurrentes y para ser amable, nunca le señalas nada. Lo que parece compasión se convierte en un obstáculo para su mejora. El problema es que esta amabilidad termina siendo crueldad encubierta. No decir la verdad priva al otro de la oportunidad de crecer. No señalar una injusticia refuerza el daño. No confrontar un error perpetúa el problema. Los estoicos valoraban la franqueza respetuosa. Marco Aurelio escribió: si alguien se equivoca, instrúyelo con cariño, muéstrale la verdad sin resentimiento ni superioridad. La clave está en la forma: decir la verdad sin arrogancia, sin dureza innecesaria, pero también sin cobardía. La amabilidad que niega la verdad es como dar un analgésico a alguien con una herida grave, pero nunca curarla. Genera un alivio momentáneo, pero a la larga destruye más que ayuda. Ejercicios prácticos. La ternura directa. Ensaya frases que combinen compasión y franqueza. Te lo digo porque me importas, o lo comparto con respeto, pero creo que este camino podría dañarte. Preguntas abiertas. En lugar de afirmar directamente, plantea preguntas que despierten reflexión. ¿Has considerado las consecuencias de esta decisión? ¿Qué crees que pasará si sigues así dentro de 5 años? Regla estoica: nunca digas algo solo para evitar fricciones. Pregúntate: ¿estoy callando por bondad verdadera o por miedo a incomodar? Conclusión: amabilidad virtuosa versus amabilidad dañina. Hemos recorrido 8 formas en que la amabilidad malentendida puede dañarnos. Amabilidad que conduce a la servidumbre. Amabilidad como máscara de la cobardía. Amabilidad que engendra resentimiento. Amabilidad que atrae a manipuladores. Amabilidad que erosiona la autoestima. Amabilidad que crea dependencia emocional. Amabilidad que alimenta el ego. Amabilidad que niega la verdad. Lo sorprendente es que todas estas distorsiones nacen de algo positivo: el deseo de ser buenos, de ayudar, de convivir en paz.
Pero como advirtieron los estoicos, la virtud sin razón deja de ser virtud. La amabilidad, para ser verdadera, debe estar guiada por 3 principios. Autenticidad. No actúes para agradar ni para presumir, sino porque es lo correcto según la razón. Límites. Ser amable no significa ser esclavo. La bondad requiere preservar la propia dignidad y disciplina. Verdad. La compasión sin franqueza se convierte en engaño. La franqueza sin compasión se convierte en dureza. La sabiduría está en unir ambas. Herramientas prácticas estoicas para cultivar una amabilidad saludable. El diario nocturno. Al final del día, escribe: fui amable desde la virtud o desde el miedo. Reflexiona sobre cada situación. La pausa de Epicteto. Antes de decir sí, recuerda: ¿depende esto de mí? ¿Es coherente con mis principios? Actos invisibles. Cultiva el hábito de la bondad silenciosa, que no busca público. El arte de decir no. Ensaya frases breves y respetuosas. La firmeza no anula la amabilidad. Ejercicio de doble perspectiva. Visualiza la situación desde tu lugar y desde el del otro. Pregúntate: ¿esta acción ayuda realmente o crea dependencia? Cierre narrativo para el video. Imagina la amabilidad como una luz. Cuando es auténtica, ilumina caminos, da calor, reconforta. Pero si no se administra con sabiduría, esa luz puede cegarte a ti y a los demás. Los estoicos nos invitan a vivir con claridad. No rechaces la amabilidad, pero no la practiques ciegamente. Examina siempre su raíz. ¿Viene del miedo, del ego, de la costumbre? ¿O proviene de la virtud, de la razón y del deseo genuino de bien? Solo entonces podrás ser verdaderamente amable sin dañarte y sin dañar.